Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a continuar con nuestro Evangelio según San Juan. En este Evangelio, la última vez, ¿se recuerdan? Dejamos a Juan el Bautista. Dice que estaba en un lugar llamado Betábara, que estaba al otro lado del río Jordán. Ahí habían llegado una comitiva de parte de los fariseos para interrogar a Juan por qué estaba él bautizando si él no era ni el Mesías, no era Elías, ni era el profeta. Y ellos entran en una desesperación porque Juan les diga quién es él efectivamente, porque obviamente que el mensaje que Juan estaba predicando era un mensaje muy fuerte y había llegado a oídos de los miembros del Sanedrín y les preocupó oír el mensaje de Juan y mandan a investigar quién es él y le hacen una serie de preguntas. Hoy nos toca el versículo 31, pero para poder enlazar lo que vimos, vamos a ver el versículo 30. Y aquí tenemos a Juan dando testimonio de él, como le están preguntando quién es él. Entonces él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya explicamos eso la semana pasada. Pero el versículo 31 dice, y yo no le conocía. Mire, Juan dice unas palabras que llaman la atención. Y yo no le conocía. Ya vimos que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. De manera que hay que entender qué es lo que él quiere decir cuando expresa y yo no le conocía. Dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan está dando las explicaciones teológicas de la razón por la cual él está en ese momento llevando a cabo el bautismo en agua. Y obviamente que era el cumplimiento de algunas de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, y era algo que ya estaba escrito, pero que se tenía que manifestar al pueblo de Israel. Y para eso él fue comisionado para bautizar con agua. Vamos a verlo. Juan no lo conocía porque todavía no había visto ninguna de sus señales. Pero no está hablando de Jesús. Él está hablando de la otra persona, de Jesús. Él está hablando del Mesías. Juan no lo conocía porque todavía no había visto ninguna de sus señales. Quiere decir que Juan sí esperaba una señal para corroborar que aquel hombre que acababa de llegar ahí al río Jordán era el Mesías. Y él todavía tenía la duda porque no había visto las señales. Sin embargo, cuando nuestro Señor se presentó ante Juan para que lo bautizase, este le dijo, o sea, Juan, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
Mire la honestidad de Juan y el reconocimiento que él declara públicamente ahí de que él necesitaba ser bautizado por el Mesías. Pero Juan no se estaba refiriendo al bautismo en agua. Y por eso él le dice, yo necesito ser bautizado por ti, por ningún otro hombre, no por el sumo sacerdote, no por nadie del templo, sino por el hombre que estaba ahí en ese momento. Estas palabras nos dejan ver que sí conocía a Jesús. Aunque él dice no lo conocía, él realmente sí conocía a Jesús. Estamos hablando de Jesús. A él sí lo conocía Juan, porque juntamente con él había crecido. Conocía a Jesús antes de ese momento. Y que de hecho, Juan entendía que su vida de santidad era muy superior a la suya, hablando de Jesús. Que la vida de santidad de Jesús era muy superior a la de él. Juan no le conocía como Mesías hasta que lo bautizó para que fuese manifestado a Israel. O sea, se tenía que dar evidencia y testimonio a Israel de que había llegado el tiempo del cumplimiento de varias profecías y que ahora estaba en medio de ellos el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Como este era el bautismo más importante de Juan, declaró, vine yo bautizando con agua, aunque él se mostró cauteloso de bautizar al Señor. Eso lo vemos en Mateo 3:14. Y fue en el bautismo de Jesús, oiga, fue en el bautismo de Jesús que Dios, el que envió a Juan a bautizar con agua, le reveló completamente a Jesús como el Mesías por medio de una señal fijada previamente. Hay datos como estos que nosotros los pasamos inadvertidos, pero que son importantes. En el bautismo de Jesús, ahí el Señor aprovechó para revelarle a Juan, revelarle completamente a Jesús como el Mesías. Jesús como el Mesías, por medio de una señal fijada previamente. Vamos a ver cuál fue esa señal. Es posible que Juan, habitante de Judea, no hubiera tenido relaciones estrechas con Jesús, que había vivido la mayor parte de su vida en Galilea. No obstante, se ve claramente en el contexto, o sea, en este versículo 33, que vamos a ver, que aquí se hace referencia a algo más allá de un mero conocimiento físico. El bautista confiesa que le tuvo que ser revelado de lo alto que este Jesús era el Cristo. Esto tiene validez para el día de hoy. Ninguna persona en el mundo puede reconocer a Jesús como el Mesías si no le es revelado por el Padre. Yo estoy seguro que usted y yo reconocemos en Jesús al Mesías porque eso nos fue revelado a través de la palabra y ahora entendemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Pero ¿por qué lo que nosotros ya tenemos revelado, la gente del mundo no lo entiende? Porque todavía no les ha sido revelado que Jesús es el Cristo. En ese sentido, no lo había conocido Juan, en el sentido de que él era el Cristo. Cristo y Mesías son lo mismo, quiere decir el ungido de Dios, o sea, la parte divina de Jesús. Los sucesos aquí registrados tuvieron lugar en el punto culminante de su ministerio. ¿Qué es el punto culminante? Es en el mayor nivel de desarrollo de su ministerio que alcanza Juan. No fue al principio, sino que fue cuando él alcanza el pico de su ministerio. Hasta ahí le es revelado a Juan quién es Jesús. Juan continuó con su ministerio de predicar el arrepentimiento y de bautizar. En 3 días sucesivos que estuvo él ahí en Betábara,
para 3 grupos diferentes, él hizo hincapié en 3 verdades sobre Jesucristo. 3 verdades sobre Jesucristo. Ya las vamos a ver. El agua simbolizaba la limpieza del pecado, lo cual daba a Juan la oportunidad de señalar o de hablar de Jesús como el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Eso es lo que está haciendo Juan. Él está dando testimonio de lo que se le había revelado acerca de Jesús. Y creo, hermanos, y les recuerdo que es importante que nosotros demos testimonio de Jesús. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado sin que usted dé testimonio de Jesús. Quizás un día, quizás una semana, quizás un mes, o tal vez un año tiene usted de no dar testimonio de Jesús. No sé. Pero es importante que demos testimonio de Jesús. Recordemos que en el Evangelio de Mateo dice que una luz no se enciende y se pone debajo del almud. La luz se pone en el candelero. ¿Para qué? Para que ilumine a toda la ciudad. Y nosotros, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, nosotros somos la luz en este mundo, también para iluminar, para disipar las tinieblas en que vive el mundo sumergido. Aunque Juan hubiera podido predicar sin bautizar, sin embargo, el bautismo en agua para arrepentimiento era fundamental para preparar el camino del Señor. Se los subrayé aquí, se los marco con amarillo. Preparar el camino del Señor. Si yo le preguntara a usted qué significa preparar el camino del Señor, no sé qué respuesta me daría. O quizás no se había puesto usted a pensar que esto tiene un significado, que fue lo que Juan hizo, preparar el camino del Señor. Acordémonos de que así como Cristo no pudo ser manifestado a Israel hasta que viniera Juan bautizando en agua para arrepentimiento, así es todavía. O sea, Cristo no podía manifestarse al pueblo de Israel si previamente no aparecía Juan bautizando en agua para arrepentimiento. Ya les voy a explicar esto de preparar el camino del Señor. Solamente cuando haya habido arrepentimiento y confesión de pecado, lo cual era significado por la sumisión al bautismo de Juan, está el pecador preparado para recibir al Salvador. Solo cuando hay arrepentimiento y confesión de pecado, está el pecador preparado para recibir al Señor. Mientras las personas no se arrepientan y confiesen su pecado, nunca podrán recibir al Señor. Es requisito indispensable. Bueno, como hablábamos de preparar el camino del Señor, les voy a decir qué quiere decir eso. Significa arrepentirse y convertirse, cambiando la dirección de la propia existencia. Significa quitar obstáculos de los senderos. Implica no solo darle la cara a Dios luego de haberle dado la espalda, sino desmontar las idolatrías de la vida para darle el primado a Dios. Eso significa preparar el camino del Señor. Yo creo que nosotros quizás sin darnos cuenta preparamos ese camino del Señor, pero es importante que sepamos qué es preparar el camino del Señor, porque alguien le podría preguntar y usted tiene que contestarle de acuerdo con este concepto. Bueno, siguiendo con el versículo número 32 de este capítulo 1 de Juan, dice, también dio Juan testimonio. Mire, Juan sigue dando testimonio. Ese era el papel de Juan. Para eso fue llamado Juan, para dar testimonio de Cristo. Si yo le preguntara a usted, ¿para qué lo llamó Cristo a usted? ¿Qué me diría?
para vivir su vida como el mundo, para gastar el tiempo en los placeres de este mundo. ¿Para qué lo llamó el Señor? Al igual que Juan nos ha llamado para dar testimonio, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu. Aquí está la señal. Cuando Juan ve esta señal, entonces él sabe que es el Mesías el que está ahí. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu no es una paloma, no es una paloma, es como desciende una paloma y se posicionó sobre él. Juan lo vio de esa manera, en una forma material, vio al Espíritu de esa forma. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si retrocediéramos a aquellos años y nos ubicáramos al lado del río Jordán y viéramos ahí dentro del río a Juan bautizando, y lo vemos en este preciso momento en que el Señor entra al río para ser bautizado, luego de que él salió del agua, inmediatamente ocurren estas dos señales importantes. La primera, Juan vio al Espíritu Santo reposando sobre el Señor. La Biblia no dice, y no podemos asegurar, si el resto de las personas que estaban en el río vieron al Espíritu Santo reposar sobre el Señor. Es probable que no lo hayan visto. Ahora, lo que sí es probable que la gente que estaba ahí participara es de haber oído la voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué impacto hubiéramos tenido nosotros estando a la orilla del río y viendo al Señor emerger de las aguas y oír una voz potente en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Recuerde que ahí estaba la comisión de fariseos que habían sido enviados para investigar quién era Juan. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no creyeron que ese hombre que se estaba bautizando era el Hijo de Dios? Si ellos, es posible que hayan oído la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O pudo haber sido que el Señor tapó sus oídos también y no oyeron la voz de Dios. Pero aquí hay un testimonio importante en el principio del ministerio del Señor. Por supuesto, el Espíritu no tiene cuerpo, pero en esta ocasión se manifestó en forma corporal como una paloma. Esta ave nos sugiere pureza, mansedumbre, gracia, atributos que en grado infinito caracterizan al Espíritu Santo. Lo que Juan vio fue el ungimiento de Jesús para la misión descrita en Isaías 61:1 y que lo dice también Lucas 4:18. ¿Y cuál era esa misión? Y el profeta había escrito esto, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esa profecía que se había dado 700 años más o menos antes de Cristo y que fue revelada a Isaías en el capítulo 61, en ese momento esa profecía se está cumpliendo en la persona de Jesucristo, de Jesús. O sea, él al salir del agua, el Espíritu reposó sobre él y lo ungió para la misión que él tenía. Y era esta que decía,
el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Ahí se cumplió esa profecía. Importante cómo el Señor inicia su ministerio, primero con la unción del Espíritu Santo. Eso nos enseña que nosotros también, cuando tomamos la decisión de servir al Señor, debemos de estar seguros de que el Señor nos ha ungido con su Espíritu. La unción del Espíritu no es lo mismo que el bautismo del Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Como aquí hablábamos de dos atribuciones, dice el objetivo de la visión era, primero, al comienzo del ministerio público de Jesús, tenía que hacerse notar a todos los presentes que toda la Trinidad estaba involucrada en esta misión. Esto constituía una evidencia clara de que él era el escogido del Padre. Se estaba cumpliendo también la profecía de Isaías 42:1, que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Esta era una de las razones por las cuales el Señor estaba dando las señales a Juan, mostrándole los objetivos de esa visión. En segundo lugar, le señala como aquel que se hallaba en perfecta comunión con Dios. Aquí al fin había un hogar en que el Espíritu, manso como paloma, podía ser su morada. La paloma con una ramita de olivo en el pico había sido para Noé la señal de que la tierra había emergido ya sobre las aguas del diluvio tras la ira de Dios. Eso hacía muchos años que se había dado esta figura de la paloma también con una ramita de olivo como señal para Noé de que la tierra ya había emergido sobre las aguas del diluvio que había sucedido en aquel tiempo. Versículo 33. Aquí vuelve a decir Juan: y yo no le conocía. ¿A quién no conocía? Al Mesías, al Cristo. A Jesús sí lo conocía. Y dice: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, aquí está la señal que le dieron, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Clarísimo. No había forma que Juan se perdiera, que Juan se equivocara. Y la gente que estaba ahí, si eran estudiosos de los rollos de la escritura del Antiguo Testamento, si hubieran percatado, hubieran corroborado que se estaban cumpliendo por lo menos estas dos profecías que hemos hablado de Isaías, y hubieran reconocido que aquel hombre era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Ese bautismo es una obra sobrenatural de Dios. No puede ser administrado por hombre alguno. Ningún hombre puede bautizar con Espíritu Santo. Ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol, ningún sacerdote, nadie puede bautizar con el Espíritu Santo. Solo podía ser administrado por Dios mismo, por el Señor. No consiste en ritos exteriores. El bautismo en agua era un bautismo externo, mientras que el del Espíritu es un bautismo interno. Juan había dicho que él bautizaba con agua, haciendo resaltar que después de todo existía una enorme diferencia entre lo que él estaba haciendo y lo que haría el Mesías. Si antes había afirmado que Jesús es el que quita el pecado, ahora anuncia otra verdad complementaria, que bautiza con el Espíritu Santo. Esto nos da una visión completa de su obra a favor del hombre, que son de perdón y regeneración. Esto tuvo su cumplimiento en Hechos 2, del 1 al 13, su cumplimiento inicial. Versículo 34, dice, sigue diciendo Juan: y yo le vi
Y como le vio, dice, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa fue una noticia que sorprendió a todos los que estaban ahí, principalmente a los fariseos que habían sido enviados para investigar quién era Juan. Y ahora Juan, con toda seguridad, declara que ese que está ahí, ese hombre que está ahí, es el Hijo de Dios. Yo me pregunto por qué los fariseos no accionaron nada en ese momento, si ahí se estaba dando el testimonio de que el hombre que estaba bautizando Juan era el Hijo de Dios. Pero no hicieron absolutamente nada. Encontramos aquí el eco del testimonio del Padre en el bautismo de Jesús, que está en Mateo 3, 16, 17, que lo acabamos de ver. Este testimonio de Juan está en perfecta armonía con el propósito del Evangelio, que lo podemos ver en Juan 20, 30 a 31. Esta expresión se refiere al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en el sentido más elevado en que se puede usar este término. Expresa la relación especial que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Lo podemos ver en Juan 1, del versículo 1 y versículo 18. Nadie que no fuera Dios podría bautizar con el Espíritu Santo. El testimonio de Juan se refiere a dos verdades de trascendental significado. Primero, que es el Hijo de Dios, que nos habla de su grandeza. Y segundo, que es el Cordero de Dios, que nos habla de su humillación. Este es el significado trascendental del bautismo en espíritu que se le administra al Señor Jesús. Bueno, versículo 35. El siguiente día, otro día, pasó ese día. Al final, Juan va a estar 4 días ahí en Betábara. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estaba Juan y 2 de sus discípulos. Este pasaje contiene la última aparición de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías. Pero antes de abandonar definitivamente la escena, Juan completa su ministerio transfiriendo a algunos de sus discípulos a Jesús. Tenemos, por lo tanto, el relato de los primeros discípulos de Jesús. Sin embargo, cuando comparamos este pasaje con los primeros encuentros que el Señor tuvo con sus discípulos, encontramos muchas diferencias. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, habla de Andrés y su hermano Pedro fueron llamados por Jesús cuando estaban trabajando en el mar de Galilea echando sus redes. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, Marcos 1, 16, 18. Y no dice Marcos 1, 16, 18 que estaban con Juan el Bautista, como aquí se dice en el Evangelio de Juan. Porque aquí Juan está diciendo que estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Pero en Marcos dice que estaba Andrés y su hermano Pedro, llamados por Jesús, estaban trabajando en el mar de Galilea echando sus redes. Pareciera que hubiera contradicción, hubiera error, pero no hay error, no hay contradicción. Para explicar estas diferencias debemos decir que se trata de dos momentos diferentes. El que relata el Evangelio de Juan es anterior al de Marcos y describe la ocasión en que estos discípulos conocieron por primera vez a Jesús. A partir de aquí comenzó una relación de amistad y ocasionalmente ellos acompañarían a Jesús, volviendo después a sus trabajos normales. Mire cómo se da este proceso. Pero el llamamiento que encontramos en los evangelios sinópticos trata del momento en que lo dejaron todo para estar de forma permanente con Jesús como discípulos. O sea, primero solo hubo una amistad de ellos con Jesús y lo acompañaban eventualmente. Pero luego en los evangelios sinópticos ya encontramos que el Señor les hace el llamamiento y es en ese momento que ellos lo dejan todo para estar de forma permanente con Jesús como discípulos. Y como sabemos más adelante, el Señor los nombró apóstoles. Al principio no los nombró apóstoles, fue posterior
a que ellos recibieron el llamamiento. Los nombró apóstoles de una forma oficial con la intención de enviarlos a predicar a ellos también. Y entonces vemos que el proceso es, primero fueron amigos, luego fueron discípulos y finalmente fueron apóstoles o enviados. Miren la forma en que el Señor puede operar con los seres humanos, con nosotros, los creyentes. En los planes de Dios no estaba el que Juan el Bautista estuviera entre los apóstoles del Señor. Cuando yo leí esto, me puse a pensar, ¿no hubiera sido excelente, magnífico, que Juan el Bautista hubiera sido uno de los 12 apóstoles? ¿Acaso Juan el Bautista no tenía la unción de Dios como para poder haber sido un apóstol? ¿Acaso no tenía Juan el carácter para enfrentarse a Herodes y señalarle sus pecados como para que fuera uno de los apóstoles? Sin embargo, el Señor no lo escogió como apóstol, sino que Juan el Bautista fue el último de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que fue el más grande de todos los profetas. La soberanía de Dios sabe qué hace con cada persona. Su ministerio consistía en anunciar la venida del Mesías. Ese fue el trabajo de Juan el Bautista. Preparar al pueblo para su encuentro con él e identificarlo cuando llegara, dando testimonio de él. Todo esto lo había hecho ya con total fidelidad. Pero antes de desaparecer de la escena, iba a entregarle a aquellos discípulos que se habían formado con él. ¿Quiénes eran estos 2 discípulos que dice Juan el Bautista que estaban con él? Uno de ellos es identificado como Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Quién sería el otro? Dice, mientras que el otro permanece en el anonimato. Probablemente el otro se trate del mismo evangelista Juan. Juan, el hermano de Jacobo. Quiere decir que los primeros 2 que encontró el Señor y que eran discípulos de Juan el Bautista fue Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan, el que escribe el evangelio, que siguiendo con su norma en todo el evangelio siempre oculta su identidad cuando está presente en algún acontecimiento. Esa fue una característica de Juan el evangelista, de ocultar su identidad siempre que estaba presente en algún acontecimiento público. Versículo 36. Dice, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Estamos hablando de Juan el Bautista. Era ese otro día. Y Juan el Bautista dice que vio a Jesús. No dice que vio a Cristo. Vio a Jesús, que andaba por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan aprovechaba cada oportunidad que se le ofrecía para guiar a las personas a Cristo. Es interesante también ver la ilusión y el ánimo con el que Juan el Bautista daba testimonio de Jesús. Tenía mucha ilusión y mucho ánimo cuando daba testimonio de Jesús. Se percibía con toda claridad que admiraba al Señor Jesucristo. ¿Quién? Juan el Bautista. Lo admiraba. ¿Qué debiéramos de hacer nosotros? Nosotros también debiéramos dar testimonio de él como fruto de nuestra admiración por él, si es que lo admiramos. En esta ocasión, su testimonio es más conciso porque dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero los que ya le habían escuchado muchas otras veces, seguro que recordaban el resto. Lo importante es que Juan cumplía con fidelidad con la misión principal de cualquier predicador. ¿Cuál es la función principal de cualquier predicador? Hablar de Jesús, dar testimonio de Jesús. No es contar chistes, no es entretener personas, no es contar cosas o testimonios personales, es hablar de Jesús, es decirle a la gente, dar testimonio de quién es Jesús. Es triste reconocer que en muchas ocasiones, cuando compartimos el evangelio con otras personas, divagamos en nuestros pensamientos, hablando de muchas otras cosas
y muy poco o casi nada del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Debemos de aprender de Juan el Bautista, a tener entusiasmo, a compartir el evangelio con otras personas, pero haciéndolo con gozo, con alegría, que eso sea parte de nuestra función y de nuestro placer de hablar de Cristo. Dice el 37, le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Quién? Andrés y Juan, el que está escribiendo aquí. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Miren lo que sucede. En ese momento que recién estaban conociendo al Mesías, Andrés y Juan se van detrás de Jesús. El acto de seguir a Jesús aquí no significa que se hubieran convertido en discípulos suyos al instante. Más adelante ellos tuvieron la oportunidad de dedicar sus vidas a él como discípulos verdaderos a ser llamados por Jesús a un servicio permanente. Este es otro punto que debemos de considerar. Si Dios no nos ha llamado a su servicio, no querramos nosotros seguir a Jesús como discípulos si no hemos recibido el llamado, porque vamos a tener experiencias un poco difíciles. Pero si Dios nos ha llamado a su servicio, tampoco obviemos el llamado. No ignoremos el llamado, sino que actuemos. El testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús. A partir de este momento, la presencia de Juan el Bautista es cada vez menor y el enfoque pasa a Jesús. Habían oído que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ellos decidieron, nadie se los impuso, ninguno los obligó. Juan el Bautista no les dijo, vayan detrás de Jesús. Ellos decidieron que querían saber más de él y también, cómo no, que sus pecados fueran perdonados. Jesús pasaba delante de ellos. Era una ocasión única y no la desaprovecharon. Si ellos no hubieran seguido a Jesús en ese momento, quizás el Señor los hubiera ignorado y no los hubiera llamado para ser uno de sus apóstoles. Tengamos cuidado. Si el Señor nos está llamando, no cerremos los oídos al llamamiento, porque puede ser que se nos pase la oportunidad. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice Pablo en 2 Corintios 6:2, hablando de no desaprovechar el llamado. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús. Habían oído que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ellos decidieron que querían saber más de él y también que sus pecados fueran perdonados. El versículo 38 nos sigue diciendo en este evangelio Juan, y volviéndose Jesús, o sea, Jesús va caminando, pasó por el río Jordán, donde estaba Juan. Juan lo señaló que él era el Mesías. Inmediatamente los dos discípulos que eran de Juan empezaron a seguir a Jesús. Y Jesús, al darse vuelta, vio que le seguían los dos discípulos y les dijo, miren lo que les dijo. ¿Qué buscáis? No les dice, no les pregunta a quién buscáis, sino ¿qué buscáis? Porque mucha gente busca en el evangelio su propio beneficio. Busca cosas que le convengan. Y entonces el Señor le pregunta a estos dos, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Jesús no les preguntó a quién estaban buscando, sino que qué estaban buscando. Andrés y Juan, tal vez intimidados por la presencia de Jesús, no respondieron, no le dijeron nada al Señor. No le respondieron directamente la pregunta, sino que hicieron otra. Y le preguntan al Señor, ¿dónde moras?
¿Por qué no le respondieron al Señor? Aquí nos podríamos quedar argumentando muchas cosas de por qué ellos no le responden al Señor cuando Él les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? ¿Querían que este Cordero de Dios les quitase el pecado? ¿Buscaban ser salvados y buscaban tener acceso al reino de Dios? ¿Qué buscaban? Parece que ellos querían mucho más que un poco de conversación. Querían tener comunión con Él, querían conocerlo bien y para eso hacía falta un lugar tranquilo. Aquellos dos hombres estaban siguiendo a Jesús sin atreverse a decirle nada. Así que es el Señor quien comenzó la conversación y lo hizo con esa pregunta, ¿qué buscáis? Aquí había una invitación de parte de Jesús para analizar sus verdaderas motivaciones y necesidades. Eso fue lo que el Señor pretendió Juan y Andrés indagaran dentro de sí mismos y que analizaran qué era lo que les movía, qué les motivaba, qué necesidad tenían para seguir a Jesús. Juan registra el llamamiento de Jesús para salvación de los primeros discípulos. Primero nos encontramos con las almas que buscan y luego lo que vamos a ver es al Salvador que está buscando las almas. El hecho de que fueran seguidores de Juan el Bautista indicaba que estaban convencidos de su pecado y buscaban el perdón y la justificación del Mesías. Eso buscaban. Habían oído decir a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le habían oído decir, he aquí el Cordero de Dios que bautiza con fuego y con Espíritu Santo. Entonces ellos querían que les quitara su pecado, que les perdonara su pecado y que fuera y ser bautizados con el Espíritu con que él iba a bautizar. Ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Por qué ellos le preguntan al Señor dónde era que vivía el Señor? ¿Qué era lo que pretendían? Y como ha sido siempre la norma en Jesús, Él no rechaza a nadie, sino que con todo cariño les invitó a estar con Él. Nadie con un deseo genuino de aprender más del Salvador ha sido jamás rechazado. Nadie. Nadie que tenga un deseo genuino de aprender de Jesucristo y de su palabra nunca ha sido rechazado. En las palabras que les dijo, vemos una invitación porque les dijo, venid. Y ahí también hay una promesa de ver. Realmente no sabemos dónde vivía Jesús, porque la Biblia no dice dónde vivía en esos días. Tal vez en alguna habitación humilde alquilada. Pero esto no era lo importante. Estuviera donde estuviera, lo importante era Él, no donde vivía. Entonces en el versículo 39 el Señor le responde a ellos la pregunta de dónde mora y les dice, venid. Cuando les dice venid, los está invitando. Aquí les hace una invitación a ir donde Él está. Y que vean. Entonces dice, fueron y vieron dónde moraba. Y no dicen ellos dónde moraba Jesús. Sí fueron y vieron, pero no declaran, no está el detalle de dónde fue que ellos estuvieron con Él. Y se quedaron con Él aquel día. O sea, todo el día, del resto de ese día, estos discípulos se quedaron ahí en la casa donde moraba el Señor. Pero agrega Juan el Evangelista, y era tan importante y le impactó tanto que se recuerda que era como la hora décima. Era la hora décima. ¿Qué importancia tiene la hora décima? Para que Juan lo mencione aquí en este versículo. Recuerdan que la hora novena, que fue la hora en que murió el Señor, eran las 3 de la tarde. Es decir, que la hora décima eran las 4 de la tarde. Quiere decir que el sol ya se ponía, ya se estaba oscureciendo, ya iba a entrar la noche y dice que ellos estuvieron con el Señor aquel día.
Quizás no todo el día, porque si fueron las 4 de la tarde, ya había pasado la mayor parte del día, pero estaba el final del día. Quiere decir esto que puede ser que al final del día la persona esté con Cristo. Puede ser al final de los años de una persona que ésta venga a estar con Cristo. Y no va a ser rechazado si el deseo es genuino, si es verdadero, si se está sintiendo necesidad de estar con Él, no importa la hora, no importa la edad, aunque sea ya un poco al final del día, el Señor nos va a invitar o va a invitar a las personas a que estén con Él. ¿Qué significa la hora décima? Y dice también, y se quedaron con Él aquel día. Si hubieran sido las 4 de la tarde, lo natural hubiera sido decir, y se quedaron con Él aquella tarde. El escritor probablemente era uno de aquellos 2 discípulos. Aquel día con Jesús cambió toda su vida. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. Aquel día, que no sé cuándo fue tu día, yo sí sé el mío, que venimos a Jesús, ese día marcó nuestra vida y cambió toda nuestra vida. Nos dio un cambio radical a cada uno de nosotros. Dejamos de ser los que éramos pecadores para convertirnos en personas seguidoras de Cristo. Dejamos de participar de la vida natural del mundo en sus placeres y ahora nuestro placer es estar reunidos para oír la palabra de Dios y gozarnos en las verdades de la palabra de Dios. Ha cambiado nuestra vida totalmente. La respuesta inmediata de Jesús era la invitación para que Andrés y Juan, que estaban esperando, oyeran: venid y ved. Jesús conocía que eran buscadores honrados y sinceros. No eran simples religiosos, no eran unos hipócritas, eran honrados y sinceros. Habían sido llevados a Él por el Padre, según Juan 6:44. El hombre no busca a Dios, sino es que Dios primero busca al hombre, que dice Juan 6:44, y el Padre nos trae al Hijo para ser salvos. Y el Espíritu Santo los había convencido de su pecado, según Juan 16:8. Todo eso ocurre en la vida de un convertido, de un creyente, de un genuino, de un sincero seguidor de Cristo. El buscador sincero siempre lo encontrará. Eso está en Deuteronomio 4:29 y Primera Crónicas 28:9, Segunda Crónicas 15:2 y Jeremías 29:13. Él prometió lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo dice Juan 7:17. Por otra parte, Jesús no se compromete, oiga, Jesús no se compromete con el falso y el hipócrita. Con él no se compromete, sin importar qué profese externamente. Jesús mismo dice en Juan 2:23, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este pasaje no se está refiriendo a lo que estamos viendo de este versículo 33 de Juan. Esta es una cita que más adelante la encontramos para hacer ver que el Señor no se compromete con el falso y el hipócrita. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo en este pasaje, estos pasajes, que Jesús mismo no se fiaba de ellos, de la gente del mundo, de los fariseos, de los falsos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro del hombre. Fueron pues, dice, y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Para ellos, para Andrés y para Juan, el evangelista, le sucedió como lo que le pasó a Zaqueo en el día que conocieron a Jesús. Fue el día de su salvación. A uno tan deseoso por verlo, hablando de Zaqueo, que dejó a un lado su dignidad y se subió a un árbol. Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. El encuentro que cambió la vida de Juan quedó tan vívidamente grabado en su mente que dejó constancia del tiempo preciso, indicando que era como la hora décima. Andrés y Juan buscaron al Salvador,
Como lo esperaban de él, de él, Jesús en su gracia les extendió una invitación a quedarse esa noche. Así lo implica su declaración, venid y ved. Juan no dice de qué hablaron aquella noche memorable. Lástima, mire, lástima que no, Juan no nos deja escrito qué habló Juan y Andrés aquella noche en la casa del Señor, porque habían inquietudes muy profundas en ellos y Juan el Bautista les había señalado que él era el Mesías. Se fueron tras de él y el Señor entabla una conversación con ellos. Finalmente paran en la casa donde vivía Jesús y ahí estuvieron por horas, pero no dice qué hablaron. Lamentablemente hubiera sido magnífico tener el relato. Versículo 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí se aclara y se da el testimonio que fue Andrés, el hermano de Pedro, uno de los dos que habían seguido a Jesús. Es como si el escritor dijera, uno de los dos discípulos que siguieron a Jesús aquel día era Andrés. Quiero decir, el hermano de Simón Pedro, a quien vosotros conocéis bien. ¿No parece dar por sentado que los lectores están al corriente de las historias de los sinópticos acerca de Simón Pedro? Por supuesto, o eso esperaríamos. El escritor no identifica al otro discípulo, pero ya hemos tratado de demostrar que se trataba de él mismo, o sea, de Juan, es decir, del apóstol Juan, Juan el evangelista, no Juan el Bautista, porque él ya se ha quedado allá en Betábara. Versículo 41. Dice que Andrés, aquella noche que estuvo en la casa del Señor, si pasó toda la noche no lo sabemos. Si fue hasta el día siguiente que él salió de la casa donde vivía el Señor, no lo dice la escritura. Puede ser que después de unas horas de haber estado en la casa del Señor, Andrés dice que halló a su hermano Simón. Halló primero a su hermano Simón, no en la casa de Jesús. Esto implica que él ya salió en este momento de la casa de Jesús y se fue a su casa, que quizás vivía en diferente casa que su hermano Andrés, que su hermano Pedro, y lo fue a buscar o lo halló en el camino, porque dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, Andrés, o sea, el primero, halló a su hermano Simón. El evangelista desea transmitir una de las siguientes ideas. Pueden ser cualquiera de estas tres. Primero, antes de hacer otra cosa, Andrés halló a su hermano Simón. O puede ser la segunda. Andrés halló primero a su hermano Simón, después halló a alguien más. O la tercera, Andrés y Juan salieron a buscar a Simón, pero Andrés lo encontró primero. Cualquiera de las tres puede ser, no se sabe. La promesa del Señor se había cumplido. Vieron tal gloria en Jesús que de manera natural e inmediata se convirtieron en misioneros. Llama la atención aquí que recién conociendo al Señor empiezan a evangelizar. ¿Cuánta gente hay hoy dentro de la iglesia que lleva 1, 5, 10, 30, 40 años y no ha evangelizado a ni una persona? Qué triste. Mientras que Andrés nomás salió de la casa del Señor, lo primero que hizo fue ir a buscar a su hermano o lo halló en el camino, pero no le habló de cómo te fue hoy en la pesca. ¿Pescaste? ¿Tuviste buena pesca hoy? ¿O qué has estado haciendo? No, él lo primero que hace es hablarle de Jesús. Y lo que le dice a Simón Pedro, le dice a Andrés, le dice, porque no solamente él, sino que estaba Juan, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cómo sabe Andrés que ese hombre Jesús es el Mesías? Si lo acababa de conocer ahí en el río Jordán. ¿Cómo él puede garantizarle a su hermano Pedro que han hallado al Mesías, o sea, el Cristo? Por eso digo yo, que oyeron la voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento o complacencia. Y como oyeron a Juan oír la declaración, este es el Cristo, este es el que los va a bautizar, él no duda y va y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí es un poco
indiscutible el hecho de que ellos hayan hallado a Jesús, porque ya sabemos que nosotros no hallamos a Jesús, Él nos halla a nosotros. El Padre es el que nos buscó, no nosotros buscamos al Padre. Pero es una expresión, es una forma de decir, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea que los dos salieron quizás al atardecer de aquel mismo día de la casa del Señor para buscar a sus respectivos hermanos, es probable. Andrés, el primer misionero, encuentra a su hermano Pedro. Cuando Andrés vio a Pedro, le dijo, hemos hallado al Mesías. Andrés aquí lleva a alguien a conocer a Jesús. El gozoso descubrimiento que expresaban las palabras de Andrés era un buen principio en el camino hacia un conocimiento mayor y más profundo de Cristo. La esperanza de la venida del Mesías, el testimonio del Bautista acerca de Jesús, se desprende que Juan, el segundo misionero, halló a su hermano Santiago. Le sucede lo mismo que a Andrés, pero de acuerdo con su fina discreción, Juan el evangelista no lo dice directamente. Luego que Andrés le habla a Pedro, a Simón, su hermano, no lo deja solamente con el conocimiento, lo trajo. Inmediatamente agarró a Pedro y lo trajo a Jesús. No lo convirtió él. Lo único que hizo fue traerlo a Jesús, porque ningún hombre puede convertir a otro hombre. El único que convierte se llama Jesús. Y Andrés lo había entendido también, que trajo a Simón Pedro, lo trajo a Jesús. Y cuando lo trajo a Jesús, Jesús se le quedó viendo a Pedro y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si pudiéramos imaginar la imagen del Señor con su mirada fija sobre Pedro y diciéndole o aclarándole o confirmándole quién era él, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y aclara hijo de quién es, porque había muchos Simones en aquel tiempo, pero él se está refiriendo al que es hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La mirada penetrante y omnisciente de Jesús no solo vio a Simón, también vio al hombre que él habría de formar. O sea, la mirada de Dios traspasa hacia el futuro. Por lo tanto, Jesús lo llamó Cefas, la palabra aramea que significa piedra, que como volvió a aclarar Juan a sus lectores gentiles, quiere decir Pedro en griego. Con el tiempo, Jesús transformaría el carácter de Pedro para que se ajustara al nuevo nombre que él le había dado y lo usó como el líder fundamental en los primeros días de la iglesia. Jamás soñó Pedro lo que iba a ocurrir con ese encuentro que tuvo con Jesús. Pero aquí sucedieron cosas muy interesantes, muy importantes, que yo quisiera comentarlas con ustedes, pero ya no me da tiempo. Así es que vamos a terminar aquí. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.